Buenas noches y bienvenidos a la emisión central de Noticias Caracol. El respeto por las instituciones y la democracia estuvo hoy de nuevo en la agenda del país. La defensora del pueblo y el procurador general hicieron un llamado a los gobiernos entrante y saliente para que estén a la altura de la ley en este proceso de transición. Colombia se merece una transición de gobierno democrática e institucional. Ese fue el llamado tanto del procurador Gregorio El Hash como de la defensora Iris Marín a los equipos de empalme de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. Les propongo a todas las colombianas y los colombianos adentrarnos en una paz democrática que nos permita construir el consenso civilizado y el respeto a las instituciones. Colombia necesita que en este momento se conduzca todo con responsabilidad, respeto mutuo y compromiso con el país. Para el procurador El Hash, la prioridad es garantizar que el relevo de gobierno sea con respeto y apegados a la ley, ya que el 7 de agosto se hará una legítima transición democrática. Exhorto a todos los sectores políticos y de opinión a superar la polarización para canalizar el pluralismo ideológico hacia debates de altura democrática, programática, robusteciendo la legitimidad de las instituciones. Y el llamado de la defensora fue a respetar los resultados del pasado 21 de junio, cuando los colombianos hablaron y decidieron que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente. Reiteramos la obligación del gobierno actual y de los sectores políticos que lo han apoyado de respetar los resultados electorales y ejercer los canales constitucionales que le habilitan a declararse en oposición política del nuevo gobierno. Un llamado a respetar las instituciones en medio de la crisis del empalme. Hoy, Abelardo de la Espriella recordó que no avanzará en transición con un gobierno que no reconoce el triunfo, mientras que el senador Iván Cepeda calificó al gobierno entrante como gobierno paramilitar, después de conocer los anuncios, según él, sobre los primeros decretos frente al control de orden público. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, lideró hoy el empalme regional en norte de Santander. En Cúcuta se reunió con las autoridades locales, anunció apoyo económico y declaró a 2 cabecillas del ELN y las disidencias como objetivos militares. Cúcuta marcó el inicio de los empalmes regionales del presidente electo Abelardo de la Espriella. Junto a los alcaldes de Cúcuta, Tibú, Pamplona, Ocaña y el gobernador de Norte de Santander, se revisó las principales prioridades del departamento: seguridad, frontera, desempleo e informalidad. Vamos a revisar cada uno de esos proyectos que están pendientes en materia de seguridad, en materia de salud, de infraestructura, de turismo, de educación. Y de acuerdo a la realidad económica que vamos a recibir, que es bastante compleja, le vamos a decir, estos proyectos se pueden, estos no. Una de las primeras acciones es declarar objetivos militares. Para declarar a alias Alfred del Frente Guerra Nororiental del ELN y alias Andrei del Frente 33 de la FARC, objetivo militar del gobierno del Tigre. Tienen un mes para entregarse. De lo contrario, vamos a ir por ustedes y les vamos a dejar caer todo el peso de la ley. A su lado, 4 ministros designados estuvieron atentos al empalme. Se hizo un diagnóstico departamental y un diagnóstico por subregiones del departamento. Y allí pudimos detectar las prioridades, los temas que están trabados, y el presidente se va a dedicar a desbloquearlos. Hacer unas campañas militares y policiales sobre las regiones más críticas, similar a la gran campaña militar y policial Agamenón que se hizo contra el Gran del Golfo y que terminó con la captura de Alejo Toniel. Para los gobiernos locales fue una oportunidad para contar las necesidades de la región. Presentamos la posibilidad de la conexión al gasoducto nacional, la doble calzada entre Pamplona y Bucaramanga, el tren del Catatumbo, la vía de la soberanía. Por ahora en el territorio piden que cualquier acción militar realizada en zonas como el Catatumbo se realicen con la contundencia necesaria, pero que también tengan en cuenta la población civil para que no quede en medio del fuego cruzado. Y el presidente electo Abelardo de la Espriella designó hoy a quién será su canciller. Así es que veamos cómo está conformado hasta este momento su gabinete. Al Ministerio del Interior llega Rodrigo Lara Restrepo, ex senador y ex candidato presidencial. La cartera de Hacienda la asume el abogado y economista Miguel Gómez Martínez. En el Ministerio de Ambiente estará Fabio Arjona, biólogo con destacada experiencia en conservación ambiental.
El general en retiro, Jorge Eduardo Mora López, es el ministro designado de Defensa, un militar experto en operaciones especiales, inteligencia y lucha contra el crimen transnacional. Al Ministerio de Transporte llega Elsa Noguera, economista, exalcaldesa de Barranquilla, exministra de Vivienda y exgobernadora del Atlántico. Quien liderará la cartera de Comercio será el abogado Mauricio Gómez Amín, es congresista por el Partido Liberal. Vivian Morales estará al frente del Ministerio de Educación, abogada constitucionalista y exfiscal general de la Nación. El exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, fue designado como ministro de Vivienda. Juliana Gutiérrez llega al Ministerio de Deporte, administradora de empresas y es candidata al Senado. El abogado penalista Iván Cancino asumirá el Ministerio de Justicia, especialista en ciencias penales. Y el más reciente designado ahí está, en la Cancillería. Se trata de Omar Bula Escobar, un profesor universitario con una amplia experiencia en el servicio diplomático. El nuevo canciller de Colombia, Omar Bula, es escritor, profesor universitario y políglota. Durante 20 años ha estado vinculado a la diplomacia colombiana en 10 países. Fue reconocido por la ONU como uno de los 100 geopolíticos más influyentes del mundo. Su anuncio lo hizo el presidente electo en su cuenta de X. Después de tener la mente en el mundo y el corazón en la patria, llega un nuevo horizonte para Colombia, para que vuelva a ser el país y no solo un país. Omar Bula Escobar, ministro de Relaciones Exteriores, en La Patria Milagro. Con Bula son 11 los ministros designados. Algunos de ellos hablaron en Noticias Caracol sobre su hoja de ruta. El de Justicia, Iván Cancino, dijo que la transformación de la justicia tendrá que ver con la política carcelaria, la corrupción y la paz. Pero además dejó claro que la Jurisdicción Especial para la Paz, que procesa a miembros de las FARC y militares por hechos del conflicto armado, no se acabará de un plumazo, pero sí será reestructurada y no prorrogada. Sí hay que hacer una gran reestructuración económica, de espacios, de énfasis que nosotros recomendaremos dentro de nuestras competencias, sin meternos obviamente con hechos en su independencia judicial. La JEP tiene límites, incluso algunos creados por ellos mismos, deben cumplirlos. No cumplirlos obviamente les acarreará a ellos algunas consecuencias que tendrán que asumir. La ley estableció unos términos absolutamente claros y en principio la política de este gobierno no es prorrogar la JEP. Por su lado, Elsa Noguera, designada ministra de Transporte, anunció que las relaciones con las concesiones privadas se fortalecerán para reactivar la infraestructura, pero que el gobierno de Abelardo de la Espriella será riguroso en el cumplimiento del cronograma de las obras. El Estado va a honrar sus compromisos, va a honrar las vigencias futuras, pero le va a exigir al concesionario, a los contratistas, que cumplan con su parte, que ejecuten de acuerdo a la programación y que ya en la etapa de servicio cumplan con la calidad de los mantenimientos. Para estas obras específicas que hoy me estás preguntando, quiero decirles que tendrán toda nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque conectan los centros de producción con los principales puertos, tanto en la zona pacífica como en el Caribe. Por su lado, Vivian Morales, nombrada como ministra de Educación, aclaró hoy en Blue Radio que su condición de cristiana no va a afectar para nada los programas educativos que están en marcha y que no los modificará ni en colegios ni en universidades. No es porque yo sea cristiana o no lo sea, porque es que la educación en los últimos 20 años ha cambiado mucho y tiene muchos desafíos por delante, pero jamás se podrá hacer por Vivian Morales. Hay mesas técnicas, entran los maestros, entran los padres de familia, los colegios privados, los colegios públicos. Yo le diría, como decía Albert Camus en un ensayo precioso sobre reflexiones de la democracia, que el verdadero demócrata es modesto, porque sabe que digamos no se las sabe todas y que tiene necesidad de consultar y de completar lo que sabe con el conocimiento de los otros. Al presidente electo Abelardo de la Espriella le quedan pendientes la designación en las carteras de Salud, Agricultura, Cultura, Ciencias y Tecnología, Minas y Trabajo. Y se instalaron en la Contraloría las mesas técnicas entre el gobierno electo y los 17 contralores delegados de los sectores económicos y sociales. Luisa Fernández tiene todos los detalles. Luisa.
En el tercer piso de aquí de la Contraloría se realizó la instalación por parte del vicepresidente electo José Manuel Restrepo y el contralor encargado Carlos Silgado. Luego a esa instalación, que se realizó en presencia de todos los ministros ya designados y parte del equipo de Abelardo de la Espriella y los 17 contralores delegados de cada sector económico y social, pues cada ministro y cada equipo se sentó con esos contralores, el de salud o los equipos de salud con el contralor de salud, los de defensa, también los de finanzas, para hacer una revisión panorámica sobre cómo están luego de suspender el proceso de empalme. La información que le entregue la Contraloría ya fue definida a partir de mesas técnicas que irán hasta el próximo 31 de julio, durante todas estas semanas que le quedan al mes de julio. Y son esos equipos de Abelardo de la Espriella y los contralores los encargados de tener la mayor información posible para poder tomar decisiones desde el próximo 7 de agosto. Esto dijeron algunos ministros designados. Y lo que no quisieron hacer los ministerios del gobierno de Petro, pues lo tenemos que hacer nosotros por nuestra cuenta, con la información pública, con la información oficial y con el enorme acervo de conocimiento y de técnica que tiene la Contraloría en el seguimiento de la función pública. Y hay muchísima información en todos los sectores, de muchos hallazgos, de muchas alertas que tenemos que tener muy en cuenta para la gestión que comenzará el 7 de agosto. Cuadramos un plan de trabajo en algunos de los temas más importantes que tienen que ver con el fenómeno del niño, con el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, los recursos de regalías de medio ambiente y algunos otros temas relacionados con emergencias y sentencias urgentes. De ambos, Contraloría y Gobierno electo, es el estado de las finanzas, pues aseguran puede incluso afectar las inversiones y operación en otros sectores. Ya tenemos fechas de algunas mesas. En cuanto a las mesas de defensa serán el 15 y el 21 de julio, en la de minas, la mesa técnica de minas será el 15 de julio y del sector TIC de las tecnologías el 14 de julio. Es la información por el momento desde aquí, desde la Contraloría. Luisa, por otro lado, en el balance sobre el costo de vida, uno de los rubros que más golpea el bolsillo de los colombianos es la salud. Cada vez las personas deben destinar más dinero a financiar los servicios que las EPS deberían darles. No se trata de una simple percepción ciudadana. Me ha tocado comprar la medicina. ¿Cuánto le cuesta? A mi esposo le cuesta 200.000 y a mí usualmente son 100 algo. El rubro de la salud es uno de los que más está impulsando el incremento en el costo de vida. En los últimos 12 meses, los gastos de los hogares en servicios médicos subieron 8.39%. Es decir, que los colombianos han tenido que sacar un presupuesto mayor para cubrir atenciones en salud. Pero por supuesto, yo soy paciente oncológico y no obtuve el año pasado ni una pastilla de quimioterapia. Me tocó todo el tiempo comprarla. Cifras recientes reveladas por observatorios y asociaciones del sector salud muestran que el gasto de bolsillo solo en temas médicos representa el 16.8% de los ingresos de un hogar. Entre menor sea su condición socioeconómica, mayor es el gasto de bolsillo en el que están incurriendo proporcionalmente con su ingreso. Entonces eso está afectando a las poblaciones más vulnerables. Y aunque los rubros que más impactan el incremento de la inflación han sido los alimentos, restaurantes y hospedajes, los servicios de salud han empezado a pesar casi en la misma proporción. Los expertos indican que una inflación alta reduce ese poder adquisitivo de la gente, pues con el mismo salario se compran menos productos o servicios, y más cuando se trata de servicios básicos de salud que todos deberían recibir de su EPS. Nos afecta en la medida que el costo laboral de las empresas aumentó sustancialmente y entonces en esa medida muchas empresas deben ajustar los precios al alza. Por familia, en promedio se destinan cada mes entre 163.000 pesos y 268.000 pesos para asumir compra de medicamentos o servicios particulares. Tomografía, 400.000. En medicamentos también para el dolor. Cada vez más hogares financian directamente su atención médica ante fallas del sistema. 748, alias Bendito Menor, uno de los criminales más buscados en el país, se paseó hace algunos días por las calles de Riohacha durante una caravana de apoyo a la Selección Colombia, según lo registraron videos que circulan en las redes sociales. Las autoridades confirmaron el hecho, considerado como una burla a la justicia y al Estado. Esta maniobra habría ocurrido en una calle de Riohacha.
Las autoridades aseguran que quien aparece en las imágenes es alias Bendito Menor, señalado cabecilla de las autodefensas conquistadoras de la Sierra. Para las autoridades, el video habría sido grabado por cómplices del señalado cabecilla, quienes también se movilizaban en motocicletas durante una aparente celebración por el triunfo de la selección Colombia frente a Ghana en el Mundial. Aunque en el video, alias Bendito Menor lleva un casco que impide ver su rostro con claridad, agentes de inteligencia del Estado aseguran que los tatuajes en sus brazos fueron determinantes para establecer que se trataría del mismo hombre, considerado como uno de los más buscados del país. Nuestros hombres y mujeres adelantan patrullajes permanentes con todos los componentes de policía, así como actividades de registro, control, verificación puerta a puerta, recorriendo cada uno de los sectores y lugares que frecuenta este bandido. No vamos a parar ni un solo minuto hasta lograr la captura de este sujeto y ponerlo a disposición de la justicia. Este video hace parte del centenar de imágenes que, según las autoridades, alias Bendito Menor ha publicado en redes sociales. En ellas aparece exhibiendo armas largas y cortas, lujos y hasta grandes cantidades de dinero. Por este señalado delincuente, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 500 millones de pesos. Haz crecer tu dinero y dale otras caras a tu cuenta de ahorros con Cubo del Banco de Occidente. Conoce más en www.bancodeoccidente.com.co. Y llegó la hora de los indicadores económicos, datos de comercio exterior. Víctor. Buenas noches, Malú. Le cuento que las exportaciones colombianas en mayo de este año crecieron un 19,2%, alcanzando los 5.193 millones de dólares, muy impulsadas por mayores ventas del sector extractivo. En más información, Cerro Matoso sigue disminuyendo su operación minera porque Canacol Energy, que tiene problemas financieros, sigue disminuyéndole el suministro de gas. En este momento, Cerro Matoso está operando al 50% de su capacidad a media marcha. Por eso pide con urgencia a las autoridades tomar cartas en el asunto para evitar que se ponga en riesgo la operación total de Cerro Matoso. En más información, algunos mercados reaccionaron otra vez ante las nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán, principalmente el mercado petrolero. El crudo de referencia Brent subió más de un 5%, superando los $78 por barril, impulsando las acciones de Ecopetrol en la Bolsa de Valores de Colombia, que subieron alrededor de un 5%. Otros indicadores, el dólar subió ligeramente. Mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.339 pesos con 65 centavos. El café bajó, precio de referencia para mañana, 2.235.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Buenas noches. En Noticias del Mundo hoy, Estados Unidos retomó su ofensiva militar contra Irán tras la ruptura del cese al fuego. Los bombardeos se produjeron mientras en Ankara se desarrollaba la cumbre de la OTAN, en la que Trump cuestionó a sus aliados más cercanos. Es la segunda ronda de bombardeos efectuados por el Pentágono tras el fin del cese al fuego con Irán, nuevamente contra instalaciones militares que impiden el libre tránsito por el estrecho de Hormuz. Ya Irán había lanzado ataques contra bases estadounidenses en Kuwait y Bahrein y promete seguir atacando. Estos bombardeos de Estados Unidos no cayeron por sorpresa, teniendo en cuenta que el mismo presidente Trump los anunció. Les daré una pequeña advertencia, vamos a golpearlos duro esta noche. Los nuevos ataques se dieron minutos después de que el presidente Trump finalizara con tono positivo su participación en la cumbre de la OTAN. Pero la verdad es que a lo largo de los 2 días y distintas reuniones no tuvo consideración alguna al criticar a la alianza. Estoy muy molesto con la OTAN, pagamos muchísimo, muchísimo. Miles de millones de dólares de más, porque es injusto, porque los protegemos, pero ellos no están ahí para nosotros. Hubo casos en los que fue más allá, como el de España, al cuestionar su baja contribución a la OTAN. España es un aliado terrible en la OTAN. Ellos no pagan. Al margen de las críticas, hubo algunos acuerdos, por ejemplo con Ucrania, para permitirles fabricar los sistemas de defensa antiaérea Patriot y el compromiso de la alianza de seguir respaldando a ese país ante la invasión rusa. Al final, Trump moderó el tono y concluyó con que hubo gran unidad durante la cumbre. En Venezuela, una mujer que perdió a sus hijos y a su mamá en los terremotos nos narró el peso del luto que ensombrece hoy su vida.
Lo que era baile y fiestas para este joven y sus 11 amigas se transformó en tragedia el día del doble terremoto. Es duro, es duro. Ellos eran mi razón de vida. Mari Lourdes deambula entre los escombros mostrándonos los 2 edificios donde estaban sus 2 hijos, Gonzalo de 16 años y Santiago de 21, que para el momento estaba con ella en su residencia. Se fracturó la pared de mi cuarto y gritaba, Santiago está en la cocina, Santiago está en la cocina, porque cuando tembló él tampoco nunca me respondió nada. Tiene 14 días sin moverse de este lugar. Primero encontró sin vida al mayor Santiago y a los 12 días del sacudón sísmico encontró a su pequeño Gonzalo, quien al momento del terremoto estaba en otro edificio cercano con un grupo de adolescentes ensayando su baile de fin de curso antes de graduarse de bachiller. Yo pude cremar a mis hijos. Yo creo que Dios no debe haber permitido que una madre viera a sus hijos en las condiciones que yo lo vi. Ella no sabe cómo ni por qué logró salvarse. En este edificio del estado de La Guaira, 5 adolescentes lograron salvar la vida. Ellos practicaban su baile de fiesta de fin de año y una de ellas dice que el joven Gonzalo le salvó la vida porque le pidió agua y ella salió al momento del doble terremoto. Por si fuera poco, Mari Lourdes también perdió a su madre y encontró este miércoles su cuerpo sin vida entre los escombros. En otro edificio, las residencias Miramar, fue hallado sin vida este miércoles Lucas, el niño de 9 años cuyos padres se mantuvieron en vilo durante 2 semanas, hasta que este miércoles un equipo brasileño logró encontrar el cuerpo del niño argentino. En el rescate también trabajaron equipos de El Salvador y de Venezuela. Y cada año fotógrafos de todo el mundo se dedican a capturar la belleza y los secretos de los océanos para competir en el concurso de la ONG Ocean Conservancy. Estas son algunas de las más impactantes imágenes premiadas este 2026. En esta imagen, 2 morsas descansan sobre un pequeño bloque de hielo en el Ártico. Entre ellas una cría cuyo reflejo se dibuja sobre el espejo de agua del océano. Una escena que también revela la fragilidad del hielo ártico frente al calentamiento global. En esta otra, los rayos del sol atraviesan la superficie del océano e iluminan una sepia, pariente cercana del pulpo. La luz resalta sus texturas y sus tonos cambiantes, del púrpura al cobrizo. Y en una playa de Nueva York, una foca descansa sobre la arena en una imagen que despierta ternura. Estas son solo algunas de las fotografías galardonadas este año en el concurso internacional de fotografía marina de la ONG Ocean Conservancy. Cada año el certamen reúne a fotógrafos de todo el mundo para retratar la belleza, la diversidad y también la fragilidad del océano. En 2018, uno de los galardonados fue el colombiano David Díez Ortiz con esta fotografía. Más que postales, las imágenes revelan un ecosistema vital, el océano, que produce cerca de la mitad del oxígeno que respiramos y absorbe el 90% del exceso de calor generado por el cambio climático. La próxima convocatoria se abriría en mayo de 2027. Una nueva oportunidad para que el talento colombiano lleve a través de una cámara las historias del océano ante los ojos del mundo. Y con estas fotografías terminan las noticias. Nos vemos a las 11 de la noche en Última Edición. Ya viene la vuelta al Mundial en 80 risas. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.